animales y de curiosidades. Sí. No es que hoy vamos a hablar Ay, me nada más que de encanta el perros y león. gatos, sino que hay curiosidades. Bueno. Y bueno, vas a ver que te vas a sorprender y te van a dar ganas, después de escucharlo al Doc Romero, de ir a investigar, Me leer un encanta. poco más y demás. Así que estará el Doc. A ver quién aparece. Hola, Doc. Estoy aquí. Ahí está, ¿dónde? ¡Ah! Buenas, Doc, ¿cómo andamos? Bien, bien. Por suerte, muy bien. Un cariño grande para todos allí en la mesa. Gracias, A Maya, a Rinaldi y al mago mejor del mundo. Exactamente, acá está el mago, Doc, que en cualquier momento, Doctor, cuando un festeje abrazo. su cumpleaños, lo vuelve a llamar, Ahí está, porque me ahí dijo, está. tengo ganas de ir a lo de Romero a hacer magia. No, no le cobro. No le El cobro. No, no le próximo cobro. festejo del cumpleaños, como viene la mano, será mi cumpleaños 140, más o menos. Bueno, Todo pasa. Todo muy bien, pasa. Doc, si Todo está... pasa, todo si en lo- pasa, todo pasa, todo pasa. Si están en el cumpleaños 140, espero poder estar para verlo también, Y porque... por supuesto, ¿por qué no? Usted está de invitado principal y obviamente va a estar Guerra haciendo sus magias. Muy bien, muy bien, Vamos con Rinaldi bueno. y con Maya también. Todo Vamos puede todos. ser. Doc, Todos están invitados al cumpleaños 140, todos. gracias, es muy generoso, veo. Se está Es mi jugando. cualidad principal, mi querido Ariel. Me parece muy bien, muy bien. Doc, curiosidades del mundo animal. Hay un montón de cosas, ¿no? Que Hay nos un montón. vuelven locos de curiosidad y de admiración, sobre todo. Claro, y algunas hasta son graciosas en su presentación. Por ejemplo, usted sabe que en el mundo animal hoy se habla mucho de la evolución generacional en el ser humano, donde los padres ayudan, en realidad no ayudan, sino coparticipan en todas las tareas de la crianza dentro de las posibilidades biológicas de un bebé. Bueno, en la naturaleza esto ya era habitual, sobre todo en lo que se llaman aves corredoras. ¿Cuáles son las aves corredoras? Nuestro popular ñandú, que tiene su homólogo en el avestruz africano y en Australia tiene el emú y los casuarios. La cosa es así. La hembra de ñandú parece ser un poco casquiván. La tipa hace todo el cortejo con el macho, pone el huevo fecundado y después se las toma. Y se va a buscar otro macho. Entonces el pobre ñandú macho junta ese huevito, vuelve obviamente otra hembra de vuelta a hacer el cortejo y así sucesivamente arma la nidada, el conjunto de huevos que incuba. En las aves corredoras, el papá, el macho, es el que incuba los huevos. Pero luego, cuando nacen los charitos, que así se llama el pichón de ñandú, cuando nacen, es el papá el que los cuida. Y esto tiene un sentido lógico. Todas las aves tienen una ventaja muy importante. Fíjate que las hembras en el resto de las aves no tienen los plumajes más vistosos, sino que es el macho. El gallo es el que primero se ve, el más grande. Es fácil darse cuenta que en la mayoría de las aves el macho es el más vistoso, la hembra es la que pasa más desapercibida. Esto tiene que ver porque es la hembra la que incuba, pero además hace los nidos protegidos de los predadores y luego les enseña a volar. Ocurre que las aves corredoras no vuelan, entonces el que las tiene que defender de la posible predación, por supuesto que nacen o eclosionan del huevo caminando, ya caminando solitas, pero el que las tiene que proteger es el papá, que tiene mayor cantidad o más cuerpo y mayor posibilidad de defensa. Por lo tanto, la primera curiosidad del día de hoy es que a veces en la naturaleza los padres hacen de madres. Doc, ¿Sí? te hago una pregunta. La otra vez tuve hace un tiempo la posibilidad o la experiencia de ver unos cisnes que habían puesto huevos. Tardaron un montón ahí, pero estuvieron más de un mes, ¿no? Empollando y demás, pero se turnaban. Era el padre y la madre, los dos, un rato cada uno. Uno se iba a comer, el otro se quedaba. ¿Puede ser que esto sea así, que padre y madre hacían el trabajo? Absolutamente, es lo mismo que pasa en los pingüinos. Los pingüinos, que son supuestamente monógamos, van siempre al mismo nido. Es como si tuvieran las grandes Punta Tombo y las grandes reservas de pingüinos, son como si fueran grandes ciudades que se ocupan durante una porción del año y los pingüinos vuelven al mismo lugar, y como los pingüinos de menor jerarquía están más lejos de la costa donde hay que buscar el morfi, entonces, digamos, si se fuera la madre a comer y el padre estuviera paveando por ahí,
quedarían los huevos absolutamente desprotegidos y no incubados. Calcula que a veces hay 200 o 300 metros de distancia hasta la costa, ida, vuelta, comer y volver lleva mucho tiempo. Entonces se turnan en la incubación de los huevos y anda a comer vos ahora, va a comer la hembra, el padre se queda incubando los huevos o cuidando los pichones, y lo mismo ocurre cuando el padre va, la hembra es la que se queda cuidando los pichones o alimentando. Este fenómeno se da en otras especies de, llamémoslo altruismo en cuanto a la supervivencia. ¿Te acordás que alguna vez hablamos de El gen egoísta, un libro que determina, y una teoría de Richard Dawkins, un biólogo inglés, que determina o dice que la genética es lo que quiere preponderar, que no importa el individuo, importa que la especie persista. Bueno, esto es lo que quiere o se pretende hacer con el ñandú, con el cisne y con los pingüinos. Bien, perfecto, súper claro, Doc. Bueno, tenemos también que a veces son parecidos pero son diferentes, y son semejantes sin ser parientes. Me salió un versito. Bien. Parecidos pero diferentes y semejantes sin ser parientes. Todo el mundo vio, que seguramente vimos todos, la película Dumbo, ¿no es cierto? Sí. Y que Dumbo nacía de una madre con orejas chicas, con orejas muy grandes. Bueno, lo que ocurre es que en realidad hay una falacia biológica allí. Dumbo es un elefante africano y su mamá un elefante asiático. Jamás del vientre de un elefante asiático puede nacer un elefante africano. No solo porque, salvo en los zoológicos, no se juntan, porque el elefante africano está en el centro de África y el asiático está en la India, en la península indochina y en otros lugares, sino porque son especies absolutamente distintas, pero tan distintas y distantes que son incompatibles. Es mucho más cercano un caballo de un burro que un elefante asiático de un elefante africano. Pero ¿por qué son tan parecidos? Porque de la misma manera que nombrábamos anteriormente al avestruz en África y al ñandú en América y al casuario o el emú en Australia, cuando se producen ambientes parecidos, la naturaleza echa a mano a soluciones parecidas. Entonces, frente a un ambiente como el ambiente africano, que es, tiene determinadas características semejantes al ambiente donde vive o donde iría a vivir el elefante asiático, la naturaleza, para llenar los huecos de distintas escalas en la predación y en el equilibrio natural, toma soluciones parecidas. Por eso el elefante asiático es parecido al africano, pero son distantes desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista del parentesco. Es como si usted tuviera un Ariel, póngale en Bombay, que tiene un programa de televisión en Bombay, que hace cocina y actualidad y todo lo demás en el canal 9 de Bombay, pero no es pariente suyo. Más o menos una cosa así, porque en Bombay se dieron cuenta que la mejor solución para la mañana es que mañana hicieron una solución parecida. Pero ahora tengo una noticia terrible que vamos a develar. El INTA en la República Argentina está estudiando a las mariquitas. ¿Cuáles son? Se la digo fácil. En realidad está estudiando a las vaquitas de San Antonio, que en el resto de Latinoamérica, el otro día leía un cable que decía, el INTA en la Argentina está estudiando a las mariquitas. Y me quedé mirando y digo, ¿qué es lo que está haciendo el INTA? Y cuando íbamos al cuerpo de la noticia nos dábamos cuenta que estaba estudiando a las hermosas vaquitas de San Antonio, que nosotros aprendimos desde muy chico a proteger, a cuidar. No, dejala que no se te ocurra matarla, decía mi vieja, porque te trae mala suerte. Bueno, lo cierto es que las vaquitas de San Antonio, que en el resto de Latinoamérica reciben el nombre de mariquitas, las vaquitas de San Antonio están siendo estudiadas por el INTA como una medida para combatir las plagas de las plantas de manera absolutamente biológica y natural. En eso está ocupado el INTA, como corresponde a una institución señera, y evitar la contaminación ambiental utilizando lo que se llama el combate biológico para las plagas de las plantas. ¿Usted sabe qué hacían los egipcios cuando se le morían los gatos, Ariel? No, ¿qué hacían, Doc? La verdad Aparte de angustiarse mucho, los gatos en los hogares egipcios
eran los receptores de las enfermedades. Todo hogar egipcio tenía un gato. Y ese gato que tenían los hogares egipcios era, cuando venía el médico, ¿se acuerda de la serie Moisés? Vio que era muy gráfica en cuanto al imperio egipcio. Cada hogar tenía un gato y ese gato era el que capturaba la enfermedad. Y cuando capturaba esa enfermedad, digamos, de alguna manera se aliviaba el enfermo. Cuando se moría el gato, lejos de poner una cinta de luto o demás, se depilaban las cejas. Y usted dice, ¿por qué se depilaban las cejas? Como un signo de luto, porque el gato era una porción importante de la familia y además, digamos, había embalsamadores de gatos, se detectaron más de 1 millón de momias de gatos y además había una ciudad a nombre digamos, en homenaje a los gatos que se llamaba Bubastis y además tenían una deidad que se llamaba Bastet, que era la diosa de la fertilidad. ¿Pero por qué se depilaban las cejas? Porque las cejas tardan en crecer exactamente el tiempo que Freud, muchísimos años después, miles de años después, planteó que era la elaboración del duelo frente a una pérdida importante. Como verá, unos giles los egipcios totales, porque de esa manera sabían que habían elaborado el duelo de una manera absolutamente lógica desde el punto de vista ecológico. ¿Quiere que le tire la última? Sí, claro, Doc, ¿qué? Bueno, los perros, para usted, ¿llegaron con Colón o estaban en América antes que Colón? Ay, qué pregunta difícil. ¿Qué pregunta, Doc? Bueno, a ver, ¿qué opina Maya que dice pregunta difícil? Maya, para vos, ¿llegaron antes o después? Llegaron antes, son de acá. Son de acá. ¿Y para mi amigo el mago? Y no sé, a ver, mitad. Poner algunos estaban, otros dijo Colón. No, bueno, No, estaban acá. Estaban acá, doctor. Estaban acá. Estaban acá. ¿Qué dice? Que estaban acá, don Romero, estaban acá. Porque Acá usted decimos. nos lo enseñó. Ariel, usted como conductor será la palabra decisora. Dígame usted. La palabra es que usted no es amante de unos perros que ya tenían los incas, etcétera, etcétera. cómo lo Entonces escucha. estaban antes de Los lo perros estaban precolombino. acá, pero Estaban no acá. solo los perros sin pelo estaban acá, porque desde Norteamérica hasta la Tierra del Fuego había perros. Y de hecho, la palabra que utilizaban, por ejemplo, los tehuelches para nombrar al perro era guará, con W-A-R-A y una H final. Guará. Guará. Y fíjese que el aguaraguazú, que es el lobo de crin, quiere decir perro grande. Ellos tenían una palabra, fíjese que guará, es como el guau del perro, era cierta onomatopeya que evidentemente determinaba que conocían al animal antes de la llegada del conquistador, que yo me imagino la situación en el medio del Caribe. Se baja Colón con cortecito carré y calzas y los tipos se miraban, los pueblos originarios se miraban raro, hasta que bajó del barco un tipo montado en un caballo con un casco metálico y unos gigantescos perros que eran llamados alanos, eran como si fueran un gran danés, feroces, que los atacaban. Los perros de ellos eran perros dóciles que los ayudaban a cazar, no solamente los perros sin pelo, sino también distintas variedades de perros a lo largo y a lo ancho de América. Se supone que llegaron los seres humanos primeros que supuestamente poblaron América por el Estrecho de Bering o por el Pacífico. O sea, hoy un día de curiosidades. Hoy no es un día de consejos, sino un día de curiosidades para despertar esa característica para que uno pueda volver, buscar y rebuscar y entender un poco mejor el mundo animal que nos rodea. Bueno, Doc, súper interesante, nos gusta esta columna, así que vamos a seguir con curiosidades del mundo animal. Para cerrar, Doc, para que la gente después pueden leer las notas y demás desde ya, pero las vaquitas de San Antonio, es decir, no te comen las plantas, sino que cuidan que otros no te las coman. Al revés, las vaquitas de San Antonio están siendo estudiadas por el INTA como una barrera biológica para los pulgones. Perfecto, es la que permite... Que sí te come la planta. Si tenés vaquita de San Antonio, sentite afortunado porque hay serios estudios que las hacen responsables del combate biológico
de las plagas de las plantas. Mira. Bueno, súper interesante, Doc. Te mandamos un beso grande, un saludo y como siempre es un gusto tenerte acá. ¿Dónde se comunican? ¿Seguís respondiendo las redes? Pero claro que sí, todo el día respondemos. Me levanté a las 4 de la mañana ¡Apa! para responder. Ya no doy, bueno, un poquito más tarde. Tempranuli. Arroba DR Romero, 2R juntitas, ok. Arroba DR Romero, hay 2R juntitas, ok. Bueno, perfecto, simple y claro. Le quieren preguntar al Doc curiosidades, ahora también pueden. Doc, nos Gracias, vemos la Doc. semana próxima. Saludos a la familia, beso. Gracias, besos a todos. Hasta Chau, la Doc, semana chau, que chau, viene. chau, chau.